Buenos días, mi nombre es Laura Coronado y hoy junto con mis compañeras de la rama de profundización de Ciencias Naturales, Isabela Cruz y Valeria Rincón, estaremos haciendo una entrevista al neurólogo David Giraldo. Bueno, aquí ya nos encontramos con el doctor David Giraldo. ¿Puedes comenzar dándonos una breve presentación tuya y a qué te dedicas, por favor? Claro que sí. Buenas tardes, gracias Laura. Entonces yo soy médico de la Universidad de los Andes, hice una maestría en bioinformática en Suecia, en la Universidad de Uppsala, y luego hice la residencia, que es la especialización en neurología, 4 años ahí en la Fundación Santa Fe. Y ahora soy profesor de neuroanatomía en la Universidad de los Andes y neurólogo en el Instituto Roosevelt. Listo, muchas gracias. Bueno, comencemos con la primera pregunta. ¿Cómo afecta neurológicamente el trastorno de ansiedad y el trastorno de depresión en las personas? Bueno, tenemos que decir que esos dos trastornos son muy prevalentes. Hay estudios que dicen que incluso el 40% de los adultos jóvenes tienen síntomas de depresión o ansiedad. Y como vemos que más afecta, realmente es impactando diferentes esferas, empezando por la calidad de vida de las personas, el bienestar. Y claro, de esto se derivan impactos negativos en la salud mental y salud física. Eh, para la ansiedad es muy claro que puede detonar enfermedades cardiovasculares, como infarto de corazón, por ejemplo, puede predisponer también para accidente cerebrovascular. Y la depresión puede también empeorar otras enfermedades, por ejemplo, con las que yo trabajo, las enfermedades neurológicas pueden tener mayor deterioro en los pacientes depresivos, como por ejemplo las demencias. Ok, en una población menor, ¿tú cómo dirías que influyen estos trastornos? En una población como de niños de 13 a 16 años. Sí, esa pregunta es muy buena porque hace como unos meses estaba revisando un estudio que salió en Estados Unidos de las tasas de depresión y ansiedad en jóvenes menores de edad, eh, de los 12 a los 17 años, que es el rango que me estás Sí, preguntando. señor. Y ese estudio en el eje Y muestra la prevalencia de signos de depresión, ansiedad e intentos de suicidio. En el eje X es el número en años. Y vemos que a partir del año 2010 hay un notorio, no es ni siquiera un leve aumento, es una notoria subida exponencial en esta gráfica, en esos síntomas, sobre todo depresión, ansiedad y suicidio, en estos adolescentes. Y esta gráfica llega hasta el 2018. Del año 2010 al 2018 se eleva drásticamente, sobre todo en la población femenina. Y entonces hay muchas teorías de por qué pasó esto. Y bueno, ya como lo vamos a ver más adelante, la depresión y la ansiedad tienen múltiples factores que influyen en ella. Pero en el año 2010 salió las redes sociales, el uso masivo de redes sociales, que parece que se asocia con un aumento muy significativo de la tasa de depresión y ansiedad. Entonces entendemos que ahorita es un problema más prevalente que antes, más desafiante por el medio o la alta exposición a las redes sociales, la menor como la menor interacción social de las personas, que eso se empeoró en la pandemia, y pues en esta población puede tener un impacto a largo plazo. Antes no veíamos tasas de depresión y ansiedad en población tan joven, cada vez la estamos viendo más joven, cuando todavía no ha terminado el proceso de neurodesarrollo, lo cual puede impactar negativamente a nivel cognitivo y afectivo en la vida adulta. ¿Podrías centrarte más como en esa influencia neurológica que pueden tener estos trastornos en los niños? Entonces, hablemos por partes. Entonces, en la ansiedad, hemos visto que hay un aumento de un neurotransmisor que es la norepinefrina. Eh, y este aumento de este neurotransmisor se ha visto asociado a un área del tallo cerebral que se llama locus ceruleus. Entonces, al estar hiperactiva esta área, aumenta la secreción de noradrenalina y por eso algunos antidepresivos reducen o modulan la noradrenalina. Pero además sabemos que la serotonina puede estar reducida en el sistema, sobre todo en el sistema límbico, y también entendemos que
los antidepresivos aumentan la serotonina. Entonces no es que bajen la norepinefrina, sino que la modulan y sabemos que aumentan los niveles de serotonina en el sistema límbico. Eso en cuanto a la ansiedad. En cuanto a la depresión, vemos que hay cambios en un área del cerebro muy importante, que es el hipotálamo, hipófisis hipotálamo, que está hiperactiva, y hay una parte adelante en el cerebro que es la corteza frontal, prefrontal, dorsolateral, izquierda, tiene menor metabolismo cuando hay síntomas de depresión. Sí, te iba a preguntar como qué neurotransmisores y qué hormonas se ven como principalmente involucrados en estos trastornos, aparte de la noradrenalina, de la serotonina. Entonces, volvámoslo a dividir. Entonces, hablando de ansiedad, lo que conocemos es que los mejores medicamentos aumentan la actividad GABA. Entonces entendemos que hay una reducción de GABA, que es un neurotransmisor, en los estados de ansiedad. En los estados depresivos, como te contaba, entonces hay alteración de la norepinefrina, la serotonina, pero también la dopamina. Y hay algunos medicamentos, incluso como la reserpina, que causa disminución de estos tres neurotransmisores y se asocia con altas tasas de depresión. De ahí viene la hipótesis de las monoaminas de la depresión. Entonces, esas serían las tres más importantes, aunque hay implicadas otras. Ok, ¿cuáles serían los síntomas neurológicos que podría reflejar una persona diagnosticada con alguno de estos dos trastornos? Entonces, muy importante esa pregunta. Hablemos de ansiedad. La ansiedad, que es este estado como de hiperactivación cognitiva, ¿no? Puede llevar a reducir la atención. Y al reducir la atención puede alterar los procesos de consolidación de los recuerdos y alterar de esa manera indirecta la memoria. Eh, por el otro lado, es importante diferenciar cuando hay una verdadera crisis de ansiedad o en sus diferentes versiones, la más elevada, un ataque de pánico, porque en estos casos el ataque de pánico, como te digo, puede detonar taquicardia, aumento del cortisol, norepinefrina, y en un paciente que esté predispuesto a enfermedad cardiovascular, puede deteriorar su salud o su aporte de oxígeno cardíaco, pero también cerebral, porque si reduces la función de la bomba cardíaca y esas arterias que llevan el flujo sanguíneo al cerebro están obstruidas, puedes empezar a tener síntomas de focalización neurológica también. Además, recuerdo muy bien que los pacientes que tienen epilepsia aumenta la probabilidad de tener crisis convulsivas cuando tienen episodios de ansiedad. Los pacientes que tienen migraña con ansiedad se les detonan más episodios de migraña y de mayor severidad. Los pacientes que vienen con insomnio y tienen alteración importante de ansiedad tienen una mayor como rumiación cognitiva y eso deteriora su calidad de sueño. Eso en cuanto a ansiedad. Ansiedad. En cuanto a depresión son síntomas más vegetativos que llamamos y, y pueden alterar, por ejemplo, de manera muy directa la toma, la adherencia a los medicamentos. Un paciente depresivo puede que no se tome los medicamentos para diferentes enfermedades neurológicas y de esa manera comprometer estas enfermedades, ¿no? Sería un mecanismo indirecto, pero creemos que es muy importante. Y lo que te mencionaba previamente, pacientes que vienen con alteraciones cognitivas, tienen depresión, pueden tener alteración en la memoria. ¿Qué enfermedades neurológicas, aparte de la demencia que me habías nombrado anteriormente, podría estos trastornos generar en las personas? Entonces, la depresión, por ejemplo, puede, digamos, una persona que tiene vulnerabilidad a tener problemas de memoria, problemas cognitivos, eh, puede detonar una aceleración de la neurodegeneración que lleve, por ejemplo, a enfermedad de Alzheimer, ¿no? Sería un caso. Otro caso, los pacientes que tienen depresión y tienen predisposición a enfermedades como el Parkinson pueden tener un deterioro más rápido de su enfermedad. Eh, y bueno, y como te mencionaba antes, con ansiedad, pues vemos el caso con migraña, con ACV, con epilepsias.
Eh, y hay un tercer grupo que no he hablado, que es muy importante para los neurólogos, eh, muy importante para nosotros, son los trastornos somatomorfos. Y quiere decir esas enfermedades que tienen manifestaciones somáticas o físicas por síntomas mentales. Y hay una amplia variedad de este tipo de desórdenes que llegan al neurólogo. Entonces, pacientes que por una crisis de ansiedad se les duerme la mitad del cuerpo o dejan de mover un brazo o dejan de hablar. Se llaman trastornos neurológicos funcionales y en estos hay una alta tasa de depresión y ansiedad. Y listo. Antes me nombrabas la parte frontal del cerebro tenía influencia en estos trastornos. ¿Qué otras partes del cerebro se pueden ver involucradas en estas situaciones? Para ambos, para Para ambos, depresión y para ansiedad. ansiedad y depresión. Entonces, la ansiedad, te había hablado del locus coeruleus, que está en el tallo cerebral, pero además el lóbulo temporal medial también se ve alterado en estados de ansiedad. Y es muy interesante porque, digamos que hay epilepsia, quiere decir que hay neuronas que están hiperactivas, ¿no? Están hipersincrónicas. Entonces uno puede tener epilepsia de la parte de adelante del cerebro, de la parte de atrás, lateral, medial, bla, bla, bla. Cada una da síntomas distintos. Cuando tienes una epilepsia del lóbulo temporal medial y son esas neuronas las que están descargando más rápido, eso va a detonar estados de crisis de ansiedad y eso es muy característico. Entonces sabemos que ese lóbulo temporal medial es muy importante. En la depresión, por el otro lado, te hablé de la corteza prefrontal dorsolateral izquierda, pero hay un estudio muy interesante en pacientes con Parkinson. Ahora les ponemos a los pacientes con Parkinson estimuladores cerebrales profundos. Es como ponerle un marcapasos al cerebro. Hay algunos reportes de caso de que cuando el marcapasos se pone en la sustancia nigra pars compacta del lado izquierdo, que es un target de una diana terapéutica de ese marcapasos, los pacientes que nunca han tenido síntomas depresivos tienen agudamente un episodio depresivo mayor en cirugía por la estimulación de esa área cerebral. Entonces entendemos que eso puede estar involucrado. Y bueno, claro, todo el sistema límbico también ayuda a modular todo este mecanismo. Bueno, como hablando del sistema límbico, cómo estos trastornos influyen como en el sistema endocrino y en el sistema límbico. En los pacientes con depresión hay una prueba muy interesante que se llama la prueba de supresión de la dexametasona. Entonces, ¿qué pasa? Se ha encontrado que hay un circuito que viene de hipotálamo, hipófisis, son dos áreas del cerebro que son neuroendocrinas, y la hipófisis, que es como esta área que secreta hormonas endocrinas al cuerpo, luego tiene la vía con los diferentes órganos efectores, por ejemplo, con la glándula suprarrenal para producir cortisol. Entonces, ¿qué es lo normal? Si tú que no tienes depresión o una persona que no tiene depresión, si yo le administro dexametasona, que es un corticoide, esa dexametasona puede bloquear esa red o ese eje de hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal. Entonces, si doy dexametasona, ya vas a producir menos cortisol, ya el sistema se inhibe. Hemos encontrado que en los pacientes con depresión no hay esa supresión. Entonces, no importa que le des la dexametasona, ellos siguen produciendo cortisol, es decir, que tiene un estado de hiperfunción de la glándula suprarrenal que está produciendo mayor cortisol al necesario y eso puede ser, no sabemos si una causa o una consecuencia de la activación del sistema endocrino. Ok, bueno, ya por el lado más de la adopción de mascotas, ¿considera que la adopción de una mascota puede tener un efecto positivo neurológico en las personas con estos tipos de trastornos mentales? Esa es una muy buena pregunta, muy relevante. Antes, cuando hice la residencia en la Fundación Santa Fe, empezamos a ver una política en la que estaban permitiendo llevar mascotas a los pacientes hospitalizados. Entonces, claro, nos pusimos a leer qué hay detrás de esta política. Y eso, pues uno de los términos médicos, científicos de este tipo de intervenciones es terapia con mascotas, de acompañamiento, ¿no? Es como, la pregunta es cuál es el impacto de la terapia con mascotas de acompañamiento en los síntomas de depresión y ansiedad. Y la respuesta no está tan clara, porque intuimos que ayuda, claro.
Los pacientes que tienen algún tipo de mascota, sobre todo perros, hemos visto que si tienen un gran vínculo emocional con esta mascota, pueden tener reducción de las tasas de ansiedad. Lo vimos muy bien en la pandemia, que hubo varios estudios que lo demostraron. Sin embargo, eh, nos han hecho estudios con una calidez metodológica científica alta. Entonces, son estudios de baja calidad científica. Entonces, como el estudio ideal que quisiéramos tener todavía no se ha hecho. Entonces, digamos que no tenemos un grado de evidencia tan alto. Pero los estudios que se han hecho en el mundo son más retrospectivos, pequeños, muestran señales de tener efectos positivos en reducción de ansiedad, pero no sabemos todavía qué tanto en depresión. Y hay ahí como un punto que toca mencionar, es que para algunas personas tiene efectos positivos, pero para otras sí, por ejemplo, va a representar una carga excesiva en su tiempo de cuidado o una carga financiera que no puede asumir, puede por el contrario reducir su calidad de vida e impactar negativamente en su salud mental. Entonces, es momento de hacer buenos estudios para aclarar la pregunta. Hasta el momento creemos que en ansiedad hay una señal positiva, en depresión aún no sabemos bien. Por este lado de que se considera que sí hay un gran apoyo de las mascotas neurológicamente, ¿cómo sería como esa influencia de la adopción de la mascota en el sistema neuronal y endocrino como de las personas con estos trastornos? Pues lo que creemos en el caso de los pacientes que tienen esa hiperestimulación de cortisol por la glándula suprarrenal sería cambiando como la modulación del hipotálamo a través del sistema límbico y de esa manera reducir la sobreproducción de ACTH que lleva a una producción de cortisol y de esa manera poder regular ese eje. Ok, listo. Y para finalizar, ¿consideras que la mascota tiene que ser necesariamente como una mascota que ha sido criada para que sea de apoyo o puede ser como cualquier tipo de mascota? Muy buena pregunta. Me parece que la respuesta es, no sabemos como comunidad científica, por lo que te digo que no hay estudios de suficiente evidencia, de suficiente rigurosidad metodológica para responderla, pero donde se han encontrado más señales positivas es con el uso de perros más que de gatos. Ahora, esos estudios no han discernido si ha tenido algún tipo de entrenamiento o preparación la mascota de compañía. Entonces, creo que en el momento no tenemos evidencia para responder si es mejor o no es mejor. Sería una buena pregunta para realizar un estudio nuevo. Listo, bueno, muchas gracias por tu tiempo y por tus respuestas. Serán de gran apoyo para el proyecto. Bueno, muchas gracias a ti.